La enorme cámara de cristal vibraba con energía eléctrica, mientras el antiguo mensaje se reproducía por tercera vez. El embajador Krell entrecerró los ojos al observar la pantalla holográfica, que mostraba imágenes de un pequeño planeta azul orbitando una estrella amarilla. La advertencia del guardián resonó por la sala con una voz que había presenciado el auge y la caída de innumerables civilizaciones. «No ataquen a los humanos», repetía el mensaje. «Parecen débiles, pero poseen algo que nunca antes habíamos visto. Cuando se ven amenazados, se transforman en algo completamente distinto. Su capacidad de guerra y adaptación no tiene límites. Los hemos observado durante siglos. Te sorprenderán». La mano escamosa de Krell golpeó el panel de control, apagando la transmisión. Su piel morada se oscureció de ira. Alrededor de la cámara circular, otros líderes militares apirianos se removían incómodos en sus sillas flotantes. Los recicladores de aire zumbaban quedamente, el único sonido que rompía el tenso silencio. «Los guardianes se han ablandado con la edad», anunció Krell. Su voz, con la autoridad de quien había conquistado 12 sistemas estelares. «Miren a estas criaturas», señaló la pantalla que mostraba ciudades humanas, autopistas llenas de vehículos y aeronaves primitivos con ruedas que aún quemaban combustible químico. Ni siquiera pueden abandonar su propio planeta correctamente. Sus naves más rápidas tardan meses en llegar a su luna. El segundo al mando del general Nex Krell se inclinó hacia adelante en su silla. «Pero, señor, los guardianes nunca se han equivocado. Predijeron la caída de la República Mordiana y el colapso de los mundos de cristal». «Los tiempos cambian», respondió Krell con frialdad. «Los guardianes hablan de los humanos como si fueran una amenaza oculta. Estos seres luchan con proyectiles metálicos y explosivos químicos. Nuestros cañones de plasma pueden destruir sus ciudades más grandes desde la órbita. Nuestros escudos pueden detener cualquier cosa que nos lancen a lo largo de la galaxia». El capitán Jaque Martínez estaba de pie en el puente de la nave de exploración New Horizon, observando al gigante gaseoso Júpiter a través de la ventana principal. La mancha roja del enorme planeta se arremolinaba como una tormenta que podría tragarse la Tierra entera. Martínez era un oficial militar de carrera que se había ofrecido como voluntario para la primera misión espacial de largo alcance de la humanidad. Su rostro curtido mostraba el estrés de 6 meses en el espacio profundo. «Capitán, estamos detectando algo extraño», llamó Lisa Turner desde el asiento del piloto. Sus dedos bailó sobre el panel de control mientras ajustaba los sensores de la nave. «Hay un objeto cerca de Júpiter que no coincide con nada en nuestras bases de datos». Martínez se acercó a la estación de Turner y miró la pantalla. Un pequeño objeto metálico, aproximadamente del tamaño de un autobús escolar, orbitaba Júpiter a una distancia que lo situaba justo fuera del campo de radiación del planeta. Era claramente artificial, con superficies lisas que reflejaban la luz solar en patrones que la naturaleza nunca creó. «Ryan, ¿qué opinas de esto?», preguntó Martínez al ingeniero de la nave. Ryan Bell levantó la vista de su puesto de trabajo. Su joven rostro mostraba emoción mezclada con preocupación. «Definitivamente no es tecnología humana, capitán. Los materiales parecen una aleación de metal que nunca hemos visto antes. Mire esta señal energética». Bell transfirió sus lecturas a la pantalla principal. «Está alimentado por algo que no es nuclear, ni solar ni químico. Esta cosa ha estado aquí durante semanas, tal vez meses». Amy García, la oficial de comunicaciones, se enderezó de repente en su silla. «Capitán, estoy recibiendo una transmisión de la Tierra. Está marcada como prioridad 1. Pásela». Martínez ordenó. La imagen de la doctora Ellen Brooks apareció en la pantalla principal. Era una de las principales científicas de la Tierra, especializada en la búsqueda de vida extraterrestre. Su laboratorio estaba ubicado en las profundidades de Colorado, diseñado para estar a salvo de cualquier amenaza externa, pero hoy su expresión generalmente tranquila mostró preocupación. «Capitán Martínez, necesitamos que se quede exactamente donde está y documente todo lo que pueda sobre ese objeto. Hemos estado rastreando sondas similares en 7 lugares diferentes a lo largo de nuestro sistema solar. Esto es todo. Jaque, este es el primer contacto». De vuelta en la Cámara del Consejo Sapiriano, el debate continuó. El Consejo Gobernante del Imperio estaba compuesto por líderes militares que habían cimentado su reputación en victorias rápidas y decisivas. Habían conquistado mundos primitivos antes, siempre con una fuerza abrumadora que acabó con la resistencia antes de que realmente pudiera comenzar. «Los humanos tienen algo que necesitamos»,
declaró el consejero Box, señalando los mapas de recursos que flotaban en el aire ante ellos. Su planeta contiene depósitos de minerales raros que impulsarían nuestra expansión durante el próximo siglo. Hierro, oro, platino y algo que llaman petróleo. Con estos recursos, podríamos construir el doble de naves y su población podría proporcionar mano de obra útil. Otro consejero añadió, 7.000 millones de seres que podrían trabajar en nuestras fábricas y minas. Krell se irguió, su enorme figura, elevándose sobre los demás miembros del consejo. La decisión es clara. Lanzamos un ataque de demostración que les mostrará nuestro poder. Una vez que vean lo que podemos hacer, se rendirán de inmediato. Ninguna especie ha continuado luchando después de ver nuestros cañones de plasma en acción. La votación fue unánime. En cuestión de horas, la flota sepiriana más grande jamás reunida comenzó a prepararse para la partida. 300 naves de guerra, cada una capaz de destruir una ciudad humana de un solo disparo, se reunieron en el límite del espacio sapiriano en la Tierra. El Dr. Brooks trabajó frenéticamente en su laboratorio, rodeado de pantallas que mostraban flujos de datos de todo el mundo. Los gobiernos habían sido informados en secreto de la presencia alienígena y se celebraban reuniones de emergencia en todas las capitales importantes. Las sondas alienígenas no habían realizado movimientos hostiles, pero su sola presencia lo cambió todo. Las sondas nos observan claramente, explicó Brooks en una videoconferencia que incluía a líderes mundiales. Están escaneando nuestra tecnología, nuestras comunicaciones, nuestras capacidades militares. Esta no es una misión científica pacífica. Alguien está recopilando información de inteligencia. El presidente Adams apareció en una de las pantallas desde Washington. El Dr. Brooks. ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Podemos comunicarnos con ellos? Lo estamos intentando, pero no responden a ninguno de nuestros intentos de contacto. Estas sondas son más avanzadas que cualquier cosa que podamos construir actualmente. Quien las envió tiene tecnología cientos de años por delante de la nuestra en el espacio. El capitán Martínez y su tripulación continuaron sus observaciones de la sonda Júpiter. Habían logrado acercarse a unos cientos de metros del objeto, lo suficiente como para ver detalles que los asombraron y preocuparon. «Es hermoso», susurró Lisa Turner mientras pilotaba la nave. «Miren más de cerca esos patrones de la superficie. Es como si alguien hubiera tallado diseños en metal que fluye como el agua». Ryan. La voz de Bell estaba tensa mientras informaba sus hallazgos. «Capitán, esta cosa nos está escaneando tanto como nosotros la escaneamos. Cada vez que hago un barrido de sensores detecto escaneos de retorno que son mucho más sofisticados que cualquier cosa que podamos hacer. Amy, ¿alguna suerte con las comunicaciones?» Martínez no preguntó nada. «Señor, he probado cada frecuencia y cada secuencia matemática básica que conocemos. O no pueden oírnos o eligen no responder. Algo desconocido para los humanos». La sonda estaba escuchando cada palabra, cada escaneo, cada pieza de tecnología en el nuevo horizonte estaba siendo analizada y transmitida de vuelta a la flota safiriana. Los extraterrestres estaban aprendiendo sobre las capacidades humanas, la psicología humana y las debilidades humanas mientras la flota de guerra sapiriana entraba más rápido que la luz viajaba hacia la Tierra. La advertencia del antiguo guardián sonó una última vez en una cámara vacía. La imagen holográfica del planeta azul se desvaneció lentamente, mientras el mensaje concluía con palabras que pronto resultarían proféticas. «Te arrepentirás de atacar a los humanos. Convertirán tu imperio en cenizas». El primer rayo de plasma golpeó la Estación Espacial Internacional exactamente a las 1432 Greenwich Mean. La explosión fue visible desde la Tierra como un breve destello brillante que iluminó el cielo diurno en segundos. Las transmisiones de emergencia comenzaron a inundar todos los canales de comunicación del cálido planeta. El maestro Beck se encontraba en el puente de su nave insignia, el Damenote, observando cómo la Tierra se hacía más grande. En la pantalla principal, su flota de 300 naves de guerra se extendió en perfecta formación detrás de él. Sus armas estaban cargadas y listas. El ataque había comenzado exactamente como estaba planeado. «Olvídense primero de las instalaciones militares», ordenó Beck a su oficial de armas. «Muéstrenles que podemos destruir sus defensas primitivas con facilidad. Una vez que vean nuestro poder, se rendirán en cuestión de horas». En la Tierra, las sirenas sonaban en todas las ciudades importantes. El coronel P.T. Adams corría por los pasillos del Pentágono gritando órdenes en su dispositivo de comunicación. Los protocolos de emergencia,
que habían sido ejercicios teóricos apenas unas horas antes, ahora eran una realidad desesperada. Todas las unidades. Este es el comando. Estamos siendo atacados por fuerzas hostiles desconocidas. Repitamos, estamos siendo atacados. Todo el personal militar se presenta a las estaciones de emergencia de inmediato. La doctora Ellen Brooks observaba los ataques desde su laboratorio subterráneo. Su rostro palidecía mientras estudiaba los datos entrantes. Las armas alienígenas no se parecían a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Disparaban rayos de plasma sobrecalentado que podían derretir el acero como si fuera mantequilla. Las lecturas de energía son increíbles, le susurró a su asistente. Cada disparo tiene suficiente potencia para arrasar una manzana de la ciudad. ¿Cuántas naves hay? Los datos satelitales muestran al menos 300 naves. Fue la respuesta. Están apuntando a nuestras bases militares, centros de comunicación y principales áreas de población a miles de kilómetros de distancia en el espacio. El capitán Jaque Martínez y su tripulación a bordo del New Horizon observaban con impotencia como su hogar. El planeta fue atacado. Los canales de comunicación se llenaron de llamadas desesperadas de ayuda, transmisiones de emergencia y sonidos de explosiones. Tenemos que regresar. Martínez dijo con voz firme a pesar de las probabilidades imposibles. La Tierra está bajo ataque. Nuestras familias, nuestros amigos, todos los que conocemos están allí abajo. Lisa Turner lo miró con preocupación. Capitán, tenemos una pequeña nave de exploración contra una flota alienígena entera. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Martínez respondió. No huiremos mientras la Tierra arde. Ryan Bell ya estaba trabajando en su estación de ingeniería. Si vamos a regresar, debemos ser inteligentes al respecto. Nuestra nave no fue construida para el combate, pero tal vez podamos modificar algunos sistemas. Los láseres de minería podrían ser convertidos en armas y tenemos cargas explosivas para tomar muestras de asteroides. El ataque sapirano continuó durante 3 horas. Las bases militares de todo el mundo fueron destruidas con ataques de precisión. Las principales ciudades se quedaron sin energía cuando las plantas de energía fueron atacadas, pero algo inesperado comenzó a suceder. En lugar de rendirse, los humanos comenzaron a luchar en Colorado. El coronel Adams coordinó la defensa desde un búnker en las profundidades subterráneas. Todas las aeronaves restantes. Patrón de ataque Delta. Atáquenlos con todo lo que tenemos. Los submarinos nucleares se preparan para emerger y atacar. El contraataque humano fue pequeño pero feroz. Los aviones de combate lanzaron misiles. Se dirigió a las naves alienígenas, solo para verlas rebotar inofensivamente en los escudos de energía. Submarinos nucleares emergieron y dispararon sus armas, obteniendo el mismo resultado inútil. Pero los humanos siguieron luchando. El maestro Vex frunció el ceño al ver los informes de batalla. ¿Por qué siguen atacando? Sus armas no pueden penetrar nuestros escudos. Cualquier especie lógica ya se habría rendido. Su oficial táctico levantó la vista de su puesto. Señor, están usando algún tipo de explosivos químicos primitivos y proyectiles metálicos. Su tecnología es incluso más básica de lo que pensábamos, pero no dejarán de luchar. Entonces tendremos que darles una lección más dura, respondió Vex con frialdad. Desde el suelo, algo notable estaba sucediendo. La doctora Brooks y su equipo estudiaban toda la tecnología alienígena que pudieron encontrar cuando un caza sapiriano se estrelló en Nevada. Los equipos de recuperación llegaron en cuestión de horas cuando el fuego de cañón de plasma dejó rastros de materiales exóticos. Los científicos recolectaron muestras. «Miren esto», dijo Brock con entusiasmo mientras examinaba un trozo de metal alienígena. Todo su material es increíblemente avanzado, pero sigue las mismas leyes físicas básicas que todo lo demás. Si logramos entender cómo funciona, tal vez podamos encontrar debilidades. Megan Cole, una joven especialista en informática, hizo un descubrimiento aún más importante. Dr. Brooks, he estado analizando sus señales de comunicación. Sus sistemas informáticos son completamente diferentes a los nuestros. Usan procesamiento cuántico mientras que nosotros usamos código binario, pero eso significa que probablemente no puedan piratear nuestros sistemas. O bien ese descubrimiento resultó crucial cuando las fuerzas humanas capturaron su primera nave alienígena intacta, ya que la nave exploradora firiana había sido dañada por fuego de misiles concentrado y se estrelló en el desierto australiano. El piloto sobrevivió,
pero fue capturado rápidamente por las fuerzas humanas. El sargento Tony Vega lideró el equipo que aseguró el lugar del accidente. Su escuadrón rodeó la nave alienígena con armas listas, sin estar seguro de qué esperar. El piloto sapirano era alto y de piel morada, con 4 ojos que mostraban confusión y miedo. Está herido, informó el médico. Lo que sea que sean, sangran rojo como nosotros. El alienígena capturado y su nave fueron transportados de inmediato a una instalación segura donde la doctora Brooks y su equipo comenzaron el proyecto de investigación más importante en la historia de la humanidad. Tuvieron 3 días para aprender todo lo posible antes de que la flota alienígena principal regresara. La capitana Martínez y la New Horizon alcanzaron la atmósfera exterior de la Tierra justo cuando comenzaba otra ola de ataques. Pero esta vez algo era diferente. Las fuerzas humanas estaban usando nuevas tácticas que los alienígenas no esperaban. Lisa, llévanos a la superficie rápidamente. Martínez ordenó a Amy que enviara un mensaje a todas las naves humanas en el área, diciéndoles que convergieran en nuestra posición. Lo que los apiranos vieron a continuación los confundió por completo. En lugar de grandes formaciones militares, los humanos comenzaron a luchar en pequeños grupos que aparecían y desaparecían rápidamente. Estos grupos usaban tácticas de golpe y fuga, atacando rápido y luego desapareciendo antes de que los alienígenas pudieran responder con eficacia. La comandante Beth Stone lideró uno de esos grupos desde su base en Texas. Había tomado el mando cuando sus oficiales superiores murieron en el primer ataque. Su plan era simple pero efectivo. No podemos igualar su potencia de fuego, les dijo a sus soldados, pero podemos ser impredecibles. Esperan que luchemos como ellos, lo hacen con formaciones organizadas y tácticas estándar. En cambio, vamos a luchar como humanos. Su equipo usó todo lo disponible como armas. El equipo de construcción se convirtió en tanques improvisados, los camiones civiles llevaban cargas explosivas, incluso los aviones fumigadores fueron modificados para lanzar armas químicas que podían comer a través de los materiales del casco alienígena. Los apiranos se encontraron enfrentando a un enemigo como nunca antes habían encontrado cuando destruyeron una posición humana. Aparecieron 3 más en otro lugar cuando se adaptaron a una táctica. Los humanos cambiaron a algo completamente diferente. El cálido maestro Vex recibió informes cada vez más frustrados de sus comandantes de campo. Señor, los humanos están usando técnicas de guerra de guerrillas que nunca hemos encontrado. Se esconden entre su propia población. Usan su infraestructura civil como armas. Cada vez que creemos entender su estrategia, la cambian. ¿Cuántas bajas hemos tenido?, preguntó Vex. 17 naves dañadas, 3 destruidas. Debería ser imposible. Sus armas son primitivas, pero los humanos estaban aprendiendo. Cada pieza de tecnología alienígena capturada fue estudiada, copiada y mejorada. El equipo del Dr. Brooks trabajó todo el día haciendo ingeniería inversa de armas de plasma y generadores de escudos aperianos. Lo que descubrieron lo cambiaría todo. Los alienígenas son más avanzados que nosotros. Brooks informó al centro de comando de emergencia, pero no son creativos. Su tecnología sigue patrones predecibles. Construyen cosas de una manera y nunca cambian. Podemos usar eso en nuestra contra. Ellos, cuando el segundo día de lucha terminó, algo sin precedentes sucedió en la historia de la guerra sapiriana. Las fuerzas humanas no solo habían sobrevivido al ataque inicial, sino que habían comenzado a infligir daño real a las fuerzas alienígenas. Habían capturado tecnología intacta, tomado prisioneros y demostrado que las armas avanzadas no significaban nada sin la voluntad de adaptarse y superar. El capitán Martínez aterrizó el New Horizon en una base militar que todavía estaba operativa cuando salió de su nave. El coronel Adams estaba allí para recibirlo. Capitán, necesitamos todas las naves que podamos conseguir. ¿Está listo para luchar? Martínez miró al cielo donde las naves alienígenas todavía volaban en círculos como depredadores. Coronel, hemos estado listos toda nuestra vida, solo que aún no lo sabíamos. 6 meses después del primer ataque, la doctora Ellen Brooke se paró en lo que solía ser su pequeño laboratorio. Ahora era un enorme submarino, complejo de gran tamaño que se extendía kilómetros bajo las montañas de Colorado. Cientos de científicos e ingenieros trabajaban día y noche rodeados de tecnología alienígena capturada, estudiada y mejorada. «Muéstrame la nueva arma», le dijo Brooke a su ingeniero jefe, un ex técnico de la NASA llamado Carl Davis. Davis la condujo a una cámara de pruebas donde un cañón de aspecto extraño se asentaba sobre una plataforma metálica. Parecía como si alguien hubiera tomado un arma de plasma saperiana y la hubiera reconstruido utilizando principios de ingeniería humana. El resultado era más grande, más ruidoso y mucho más potente que el original.
Lo llamamos destructor híbrido. Davis explicó con orgullo que usa su tecnología de plasma, pero con nuestros sistemas de energía, los extraterrestres construyen todo para que sea eficiente y limpio. Nosotros construimos cosas para que funcionen, pase lo que pase. Esta arma puede disparar 3 veces más tiempo que la suya antes de sobrecalentarse. Brooke sonrió mientras observaba cómo se cargaba el arma para una prueba de fuego. El rayo que salió fue el doble de brillante que cualquier cañón de plasma saperiano. Fundió acero sólido de 1.8 metros como si fuera papel. ¿Cuántos podemos construir?, preguntó. Estamos fabricando 50 al día ahora. El mes que viene tendremos suficientes para equipar a todas las naves de nuestra flota. Muy por encima de ellos, el capitán Jaque Martínez estaba de pie en el puente de su nueva nave. Había comenzado su vida como un destructor sapiriano llamado Swift-Dead. Ahora era la nave humana Freedom pintada con colores tierra y equipada con armas que hacían que sus constructores originales parecieran niños jugando con juguetes. El capitán estaba recibiendo la señal de ataque, informó el teniente Dan Foster, su nuevo oficial táctico. Foster había sido un profesor de matemática civil antes de que comenzara la guerra. Ahora era uno de los mejores estrategas militares de la humanidad. Todas las naves, este es Martínez, apunten al convoy de suministros y prepárense para atacar. Recuerden que golpeamos fuerte y golpeamos rápido. No les den tiempo para pensar. La flota humana había crecido a partir de naves alienígenas capturadas y nuevas naves construidas usando tecnología híbrida. Martínez ahora comandaba 47 naves, cada una tripulada por humanos que habían aprendido a luchar en el espacio haciéndolo, no leyendo sobre ello en libros. El convoy de suministros sapiriano nunca tuvo una oportunidad. Transportaba comida y piezas de repuesto para las fuerzas alienígenas que atacaban la Tierra. Las naves de escolta de los convoys fueron Conster, huidas para luchar contra otras naves sapirianas, no para lidiar con el caos que las fuerzas humanas traían a cada batalla. Las naves enemigas detectaron. El comandante del convoy sapiriano informó que parecen estar usando nuestra propia tecnología, pero las firmas de energía están equivocadas. Sus armas son más poderosas de lo que deberían ser. Imposible, respondió su capitán de escolta. La tecnología humana es primitiva. No puede mejorar nuestras armas. Ese fue el último mensaje que el capitán de escolta envió el Fredomy. Sus naves hermanas atacaron desde 6 direcciones diferentes a la vez usando tácticas que ninguna academia militar había enseñado jamás. Las naves humanas giraban y rodaban por el espacio como bailarinas, haciendo imposible que los extraterrestres las apuntaran con precisión. El teniente Foster observó su pantalla mientras se desarrollaba la batalla. Capitán, su formación se está rompiendo, están tratando de retirarse. No los dejes, ordenó Martínez, señal de Amy. Todas las naves usan patrón de ataque. KO-7 Amy García, ahora su oficial de comunicaciones en la nueva nave, sonrió mientras enviaba el patrón de señal. KO-7 era algo que solo los humanos podían ejecutar. Requería que cada nave actuara de forma independiente. Mientras seguía trabajando hacia el mismo objetivo, ninguna mente militar alienígena podía entender cómo funcionaba. El convoy Sepirian fue destruido en menos de 20 minutos. Más importante aún, los humanos capturaron 3 naves intactas y rescataron prisioneros alienígenas que estaban empezando a cuestionar la invasión de la Tierra por parte de su imperio en el mundo natal de los sapirianos. La emperatriz Sara leyó informes de batalla que no hicieron nada. Sentía que para ella era la gobernante suprema de un imperio que había conquistado 12 sistemas estelares. Nunca había perdido una batalla importante en su larga carrera militar. Explícame cómo los humanos están ganando batallas contra nuestras fuerzas, le exigió al maestro Cálido Vex, que había regresado de la Tierra para informar sobre el progreso de la guerra. La piel morada de Vex se había oscurecido por el estrés durante el último mes. Su Majestad, los humanos luchan como ningún enemigo a que nos hayamos enfrentado. Toman nuestra tecnología y la mejoran. Usan tácticas que cambian a diario. Cuando aprendemos a contrarrestar una estrategia, inventan 3 nuevas. Son primitivos, respondió Sara enfadada. Deberían haberse rendido hace meses. Eso es lo que pensábamos, Su Majestad. Nos equivocamos en la Tierra. La guerra lo cambió todo en la sociedad humana. Las fábricas que antes fabricaban coches ahora construyen naves espaciales. Las escuelas enseñaban a los niños a reparar tecnología alienígena. Todos tenían un trabajo en la guerra y todos entendían que perder significaba el fin de la civilización humana. La comandante Beth Stone había sido ascendida a general y ahora dirigía todas las fuerzas terrestres de la Tierra. Su cuartel general se construyó dentro de las ruinas de la ciudad de Nueva York, rodeado de armas que podían destruir naves alienígenas desde la superficie del planeta. La siguiente fase comienza mañana. Les dijo a sus oficiales, ya no solo defendemos la Tierra,
Les llevamos la guerra. Ryan Bell se había convertido en el diseñador jefe de armas de la humanidad. Su última creación fue algo que incluso a él le daba pesadillas. Lo llamó el dron de la evolución y no se parecía a nada que nadie hubiera construido antes. Los drones pueden aprender de cada batalla, explicó. Un grupo de líderes militares. Cada uno comparte información con los demás. Cuando un dron aprende a derrotar a una nueva arma enemiga, todos saben que en segundos se adaptan más rápido que cualquier ser vivo. Los primeros drones Evolution fueron lanzados desde bases ocultas alrededor de la Tierra. Eran pequeños, rápidos y contaban con suficiente potencia de fuego para destruir naves mucho más grandes que ellos, pero su verdadera arma era su capacidad de aprender y cambiar. El capitán sapiriano Mor patrullaba cerca de Júpiter cuando el primer dron atacó su nave. Era diminuto comparado con su crucero pesado, pero se movía como nunca antes había visto. El dron parecía saber exactamente dónde estaría su nave antes de que decidiera ir allí. Oficial de armas, destruye esa cosa. Morg ordenó. Lo intento, señor, pero es como luchar contra un fantasma. Cada vez que lo fijo, cambia de dirección y, señor, está aprendiendo nuestros patrones de armas. Mi sistema de puntería no puede seguir el ritmo. El dron no destruyó la nave de Morg. En cambio, estudió cada arma, cada defensa, cada movimiento táctico de crucero y luego transmitió toda esa información a miles de otros drones por todo el sistema solar. En una semana, ninguna nave sapiriana podría sobrevivir a un encuentro con drones humanos. Los pequeños robots habían aprendido todas sus debilidades. En tecnología alienígena y podría explotarlos perfectamente. La doctora Brooks recibió un mensaje prioritario de los equipos de inteligencia que interrogaban a los alienígenas capturados. Lo que habían aprendido cambió su comprensión de toda la guerra. El imperio sepiriano no es tan fuerte como pensábamos, informó la oficial de inteligencia Kate Wilson. Gobiernan a través del miedo y la tecnología superior, pero nunca se han enfrentado a un enemigo que puede igualar su tecnología y superar su creatividad. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Brooks. Significa que no solo estamos ganando batallas, doctor, estamos demostrando a toda la galaxia que el imperio sepiriano puede ser derrotado. Sus mundos súbditos están comenzando a rebelarse. El capitán Martínez aprendió esto de primera mano cuando su flota se encontró con un grupo de naves alienígenas que no eran sapirianas. Se llamaban a sí mismos Canarí y habían sido esclavos del imperio durante más de un siglo. Naves humanas. Este es el capitán Jorak de la flota de liberación Canarí. Llegó el mensaje. Hemos escuchado de sus victorias contra los sapiranos. Solicitamos permiso para luchar junto a ustedes. Martínez miró a su tripulación. Habían pasado de explorar el espacio a comandar una rebelión que se estaba extendiendo por la galaxia. El teniente Foster ya estaba estudiando mapas estelares planeando ataques a las líneas de suministro sapirianas que apoyarían la nueva rebelión. Se le concedió el permiso a capitán Jorak Martínez. Respondió bienvenido a la lucha por la libertad. La guerra ya no se trataba solo de defender la Tierra. Se había convertido en algo mucho más grande. La humanidad había despertado. Algo en la galaxia que el imperio sepiriano había tratado de mantener dormido durante siglos. El deseo por que la libertad se estaba extendiendo de un mundo a otro y en el centro de todo estaban los humanos que se negaban a rendirse. El general Stone recibió informes de levantamientos en 17 mundos diferentes. Cada rebelión estaba inspirada por noticias de victorias humanas y apoyada por armas y tácticas humanas. El imperio sapiriano estaba empezando a resquebrajarse. Pensaban que éramos primitivos. Stone le dijo a sus oficiales, tenían razón, éramos primitivos, pero aprendimos, nos adaptamos, nos convertimos en algo que nunca esperaron. El ingeniero B lo puso más simple mientras observaba a sus drones evolutivos destruir otra flota alienígena. Cometieron un error, despertaron a la humanidad. Ahora aprenderán lo que eso realmente significa. 2 años después del primer ataque sapiriano a la Tierra, el almirante Jaque Martínez se paró en el puente de su nave insignia, viendo arder un sistema estelar entero. El sistema Kepler 442 había sido una importante base militar sapiriana hasta hace 3 horas. Ahora era un campo de escombros y cápsulas de escape flotando en la oscuridad del espacio. ¿Bajas de nuestro lado?, preguntó Martínez a su oficial táctico. El teniente Dan Foster revisó sus informes con satisfacción. 7 naves dañadas, ninguna destruida, 0 bajas humanas. Los drones evolutivos hicieron la mayor parte del trabajo incluso antes de que llegáramos. Martínez asintió mientras observaba las últimas instalaciones serianas explotar en el planeta cercano.
La máquina de guerra humana se había convertido en algo que incluso lo asustaba a veces. Ya no eran los defensores desesperados que apenas habían sobrevivido al primer ataque alienígena. Eran depredadores y la galaxia era su terreno de caza. Señale a la flota. Martínez ordenó establecer rumbo al sistema Vega. Informes de inteligencia. 3 bases apirianas más allí en la Tierra. La general Lisa Turner revisó la batalla. Informes de 17 sistemas estelares diferentes. Su oficina estaba ubicada en lo que solía ser el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahora era la sede de las operaciones militares interestelares de la humanidad. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares que mostraban los avances humanos en toda la galaxia. «Estamos ganando demasiado rápido», le dijo a su personal. «El imperio sapiriano está colapsando más rápido de lo que esperábamos. Su ejército se está retirando de 6 sistemas principales. Solo esta semana, el coronel Sam Parker, su jefe de inteligencia, colocó un nuevo informe en su escritorio. Mejora. General, tenemos confirmación de que 4 especies alienígenas más se han unido a la rebelión. Los Taraki, los Venlari, el colectivo Nexus y algo llamado Mente Colmena están luchando contra las fuerzas apirianas». Turner estudió los informes con creciente asombro. ¿Cuántos mundos están en rebelión abierta ahora? 47 confirmados y más se unen cada día. Los apirianos están perdiendo control de todo su imperio. La doctora Ellen Brooks había trasladado sus operaciones a una enorme estación espacial que orbitaba Marte. La instalación se construyó utilizando tecnología alienígena capturada, pero diseñada con mejoras humanas. Sirvió como centro de investigación para el desarrollo de armas más avanzado de la humanidad. «Muéstrame el nuevo proyecto de guerra psicológica», le dijo a su equipo. El líder Dr. Mark Johnson la condujo a un centro de comunicaciones donde los técnicos transmitían mensajes a través de la galaxia, pero estas no eran comunicaciones militares comunes. Eran algo mucho más peligroso para el imperio seriano. «Lo llamamos la señal de la libertad», Johnson explicó. «Transmitimos la historia de la resistencia de la Tierra a todos los mundos en el espacio sapiriano. Les contamos cómo una especie primitiva derrotó a las mejores fuerzas del imperio. Les mostramos que los apirianos pueden ser derrotados». Brooks observó cómo los técnicos enviaban videos de victorias humanas, grabaciones de ceremonias de rendición sapirianas, lo más importante, información técnica sobre cómo construir armas que pudieran luchar contra las fuerzas alienígenas. «El impacto psicológico es increíble». Johnson continuó. «Los soldados apirianos se están rindiendo en lugar de luchar contra sus especies sujetas. Se están alzando en todas partes. Algunos mundos están declarando su independencia sin disparar un solo tiro». La capitana Amy García se había convertido en la principal oficial diplomática de la humanidad, liderando misiones para contactar especies alienígenas en toda la galaxia. Su nave, el Nuevo Amanecer, estaba equipada con traductores universales y llevaba muestras de cada arma. «En el diseño la humanidad había desarrollado, capitán. Estamos recibiendo una transmisión del sistema Alter Informoso Oficial de Comunicaciones. Es de una especie llamada Centauri. Dicen que quieren discutir unirse a nuestra alianza». García sonrió mientras revisaba el mensaje. Los Centauri controlaban 12 sistemas estelares y habían estado luchando una guerra perdida contra los sapiranos durante décadas. Con armas y tácticas humanas podrían convertirse en una fuerza importante en la rebelión. «Pon rumbo a Alter», ordenó. «Vamos a hacer nuevos amigos». En el mundo natal de los apirianos, la emperatriz Sara caminaba de un lado a otro en su sala del trono mientras sus consejeros daban noticias cada vez más malas. El imperio, que había tardado siglos en construirse, se estaba desmoronando en solo 2 años. Su Majestad informó. «General Sex, hemos perdido contacto con todas las fuerzas en los sistemas del borde exterior. Los humanos y sus aliados controlan todo más allá del sector Riel». «¿Cómo es esto posible?», Sara exigió. «Tuvimos el ejército más grande de la galaxia. Teníamos tecnología que ninguna especie primitiva debería haber podido igualar». El cálido maestro Vex, que había liderado el ataque original a la Tierra, dio un paso adelante con vergüenza escrita en sus rasgos morados. «Su Majestad, subestimamos en que se convierten los humanos cuando se ven amenazados. No solo se defienden, evolucionan, se convierten en algo nuevo». «Explique». Sara ordenó fríamente. «Toman nuestra tecnología y la mejoran. Usan tácticas que no podemos predecir. Inspiran a otras especies a luchar con más fuerza que esas especies nunca antes. Pero lo más importante, nunca se rinden». La verdad era incluso peor de lo que Vex se dio cuenta.
La humanidad había descubierto algo sobre la guerra que el Imperio Sapiriano había olvidado durante siglos de victorias fáciles. La guerra no se trataba solo de tener mejores armas o más naves. Se trataba de adaptarse más rápido de lo que tu enemigo podía responder. Rayan Bell, el ingeniero militar jefe de la Tierra, demostró este principio todos los días. Su última creación se llamó Generador de Pesadillas e hizo honor a su nombre. El dispositivo transmite miedo directamente a los cerebros sapirianos. Explicó a un grupo de líderes militares que su especie tiene un miedo natural al caos y la imprevisibilidad. Esto amplifica ese miedo hasta que no pueden funcionar en batalla. La primera prueba del generador de pesadillas se llevó a cabo durante una batalla en el sistema Proon. Las fuerzas sepirianas superaban en número a los humanos 3-1, pero cuando el dispositivo se activó, los soldados alienígenas comenzaron a abandonar sus puestos y a huir en pánico. Es como si estuvieran viendo sus peores pesadillas cobrar vida, informó el comandante de batalla. La mitad de su flota se retira sin que les disparen. Pero el arma más efectiva de la humanidad no era la tecnología, era algo que no podía construirse en una fábrica ni programarse en una computadora. Era la capacidad de hacer creer otras especies que podían ganar. La comandante Beth Stone dirigió una misión diplomática al sistema Centauri, donde una especie llamada Morpe había sido esclava del Imperio Ceterian durante más de 300 años. Habían intentado rebelarse muchas veces, pero siempre había sido aplastado. Podemos enseñarte a pelear como pelean los humanos. Stone les dijo a sus líderes, no con números superiores o mejores armas, sino con determinación y creatividad. El líder Morpe, un ser que parecía una cruza entre un pájaro y un lagarto, estudió a Stone con ojos curiosos. Tu especie solo ha estado peleando por 2 años. ¿Cómo puedes enseñarnos lo que no hemos podido aprender en 3 siglos? Stone sonrió y activó una pantalla holográfica que mostraba victorias humanas en toda la galaxia porque aprendimos algo que los Sepirians nunca entendieron. El arma más poderosa del universo no es un cañón de plasma o un escudo de energía, es la negativa a aceptar la derrota. Dentro de 6 meses la rebelión Morpe había liberado todo su sistema usando tácticas aprendidas. De instructores humanos, rebeliones similares estallaron en toda la galaxia cuando especies que habían sido conquistadas hace siglos recordaron repentinamente cómo luchar por la libertad. El almirante Martínez recibió informes de estas victorias mientras su flota se preparaba para la batalla más grande de la guerra. Inteligencia había descubierto la ubicación de Sapirio, principal astillero del Imperio Sapiriano, donde construían sus buques de guerra más avanzados. Si podemos destruir su astillero, podemos acabar con su capacidad de reemplazar pérdidas. Martínez les dijo a sus comandantes de flota, pero esto no será fácil. Lo están defendiendo con todo lo que les queda. El teniente Foster estudió las exhibiciones tácticas con la intensidad que lo había convertido en el mejor estratega de la humanidad. Almirante, he identificado 17 formas diferentes de atacar, pero recomiendo que las usemos todas al mismo tiempo. Los 17 planes de ataque simultáneamente. Martínez preguntó, los sapirianos esperan que elijamos una estrategia y nos apeguemos a ella. En su lugar, usaremos todas las estrategias a la vez. Sus comandantes no podrán seguir el ritmo de tanto caos. La batalla del Gran Astillero duró 8 horas y se convirtió en la victoria más decisiva en la historia militar humana. Las fuerzas sapirianas, que intentaban responder a 17 patrones de ataque diferentes simultáneamente, cayeron en una completa confusión. Su legendaria disciplina militar se quebró cuando los comandantes recibieron órdenes contradictorias y las situaciones tácticas cambiaron más rápido de lo que podían procesar. Cuando terminó la batalla, la capacidad del Imperio Sapiriano para construir nuevos buques de guerra había sido completamente destruida. Lo importante es que la noticia de la victoria se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas, inspirando aún más rebeliones. El Dr. Brooks recibió un mensaje que resumía el progreso de la guerra en términos simples. Venía de una especie llamada los Wanderers que habían estado observando eventos galácticos durante miles de años. El Imperio Sapiriano está terminado. El mensaje decía, no porque los humanos tengan mejores armas, sino porque los humanos le han enseñado a la galaxia algo que había olvidado. La voluntad de ser libre es más fuerte que cualquier imperio. Mientras Martínez preparaba su flota para el asalto final al mundo natal sapiriano, reflexionó sobre cuánto había cambiado la humanidad. Habían comenzado como exploradores mirando las lunas de Júpiter. Ahora estaban liderando una revolución galáctica que estaba remodelando todo el universo conocido. La almirante informó a Amy García desde su nave diplomática. Tenemos confirmación de 48 especies diferentes. Todos están listos para unirse al ataque final. Toda la galaxia quiere ver a Sep.
La batalla final por el mundo natal sapiriano comenzó al amanecer de un día que sería recordado en toda la galaxia durante los próximos 1000 años. El almirante Jaque Martínez estaba de pie en el puente de su nave insignia observando cómo la flota más grande en la historia galáctica se formaba a su alrededor. Naves de 48 especies diferentes llenaban el espacio alrededor del mundo capital alienígena, todas ellas siguiendo el liderazgo humano. Todos los comandantes de flota. Este es el almirante Martínez. Él transmitió a la Armada Masiva: hoy terminamos un imperio que ha traído sufrimiento a innumerables mundos. Hoy demostramos que la libertad es más fuerte que el miedo en el planeta de abajo. La emperatriz Sara observó la flota que se acercaba desde las ventanas de su palacio. El sitio debería haberla aterrorizado, pero en cambio, solo sintió una fría aceptación. El imperio que sus antepasados tenían, construido durante siglos, estaba a punto de caer ante una especie que había aprendido sobre viajes espaciales hace solo 3 años. Su Majestad informó a su último general restante: nuestras defensas planetarias están listas. Tenemos suficiente potencia de fuego para destruir la mitad de su flota y luego lo que Sara pidió en voz baja. Enviarán la otra mitad y si destruimos eso, enviarán más. Los humanos le han enseñado a la galaxia que podemos ser derrotados. No hay vuelta atrás de eso. La general Lisa Turner lideró las fuerzas de asalto terrestre desde su nave de mando. Sus ejércitos ya no eran solo humanos. Soldados alienígenas que habían aprendido tácticas humanas lucharon junto a los guerreros de la Tierra juntos. Representaban algo que la galaxia nunca había visto antes: una fuerza militar verdaderamente unida luchando por la misma causa. Todos los comandantes terrestres se preparan para el asalto planetario, ordenó Turner. Recuerden que no estamos aquí para destruir su mundo. Estamos aquí para liberarlo. El capitán Dan Foster, ahora al mando de su propio acorazado, detectó el primer fuego enemigo desde la superficie del planeta. Cañones de energía masivos que podrían destruir ciudades enteras dispararon contra la flota que se aproximaba. Pero las fuerzas aliadas estaban listas. Los drones de evolución atacan las defensas planetarias. Foster o miles de pequeños drones, cada uno con la experiencia de combate de cada batalla librada en los últimos 2 años, se abalanzaron sobre el planeta. Se movían como una nube plateada, esquivando los enormes rayos de energía mientras apuntaban las armas que los disparaban a la superficie del planeta. El comandante de defensa Briggs observó con horror cómo sus supuestas defensas inexpugnables eran destruidas sistemáticamente por máquinas que parecen pensar más rápido que cualquier ser vivo. Señor, los drones humanos están aprendiendo nuestros patrones de disparo más rápido de lo que podemos cambiarlos, informó su oficial de armas. Cada vez que ajustamos nuestro objetivo, se adaptan en segundos. ¿Cómo es posible? Briggs exigió que cada dron comparte información con todos los demás al instante. Es como luchar contra un solo oponente con 10.000 cuerpos. La doctora Ellen Brooks observó la batalla desde su centro de comando en Marte, coordinando los aspectos científicos del asalto. Sus equipos habían pasado meses estudiando la tecnología Asapirana en busca de debilidades que pudieran terminar la guerra. Active rápidamente los disruptores de armonía. Ordenó que los disruptores de armonía fueran quizás el arma más extraña de la humanidad. Emitían señales que interferían con los patrones cerebrales apiranos, lo que les impedía mantener la rígida disciplina mental de sus fuerzas armadas. Requerido en cuestión de minutos tras la activación, los soldados apirianos de todo el planeta comenzaron a experimentar algo nunca antes sentido. Dudaron por primera vez en sus vidas si valía la pena morir por su imperio. La capitana Amy García lideró la fase diplomática del asalto, transmitiendo los términos de rendición a las fuerzas apirianas en su propio idioma. Su mensaje era simple pero poderoso: soldados del imperio sapiriano, luchan por líderes que iniciaron esta guerra atacando un mundo pacífico. Pueden acabar con esto deponiendo las armas. Les ofrecemos la misma libertad que hemos dado a otras 47 especies. La respuesta fue inmediata e inesperada. Unidades militares e irianas enteras comenzaron a rendirse sin disparar un solo tiro. Algunas incluso apuntaron sus armas contra sus propios centros de mando. Ayudaron a las fuerzas aliadas a romper las defensas planetarias. El emperador Krell, el líder militar que originalmente había desestimado la advertencia de Guardián sobre los humanos, se atrincheró en el Palacio Imperial con sus seguidores más leales. Tenía un plan final para negar la victoria a los humanos y sus aliados. Si no podemos ganar, nadie podrá, declaró Krell frente a un dispositivo masivo que podría destruir todo el planeta. Activaré el sistema de destrucción planetaria. Es mejor morir con honor que vivir. Como esclavos de primitivos,
Pero Krell había cometido el mismo error que había condenado a su imperio desde el principio. Había subestimado la determinación y creatividad humanas. Ryan Bell había diseñado un equipo de infiltración especial específicamente para esta posibilidad. El equipo estaba dirigido por el sargento Mike Torres, un ex trabajador de la construcción que se había convertido en uno de los mejores soldados de operaciones especiales de la humanidad. Los escudos de Palacio son demasiado fuertes para que nuestras naves los penetren, Torres informó al almirante Martínez. Pero están diseñados para detener armas de energía y explosivos. No están diseñados para detener a las personas que están dispuestas a cruzar la puerta principal. Torres y su equipo hicieron exactamente eso. Se acercaron al palacio con uniformes apirianos capturados, hablando un idioma alienígena perfecto gracias a dispositivos de traducción desarrollados por científicos humanos. Los guardias los dejaron pasar pensando que eran refuerzos. El equipo de infiltración llegó a la sala del trono de Krell justo cuando estaba a punto de activar el destructor de planetas. El breve tiroteo que siguió duró menos de 2 minutos cuando terminó. El dispositivo fue desactivado y Krell quedó bajo custodia humana. La emperatriz Sara se reunió con el almirante Martínez en la misma sala del trono donde se había tomado la decisión de atacar la Tierra 3 años antes. Ella parecía mayor de lo que era. Su piel, morada pálida por el agotamiento y la derrota. «Has ganado», dijo simplemente. «El imperio seriano se rinde incondicionalmente». Martínez estudió al gobernante alienígena con una mezcla de respeto y tristeza. «Su Majestad, no queríamos esta guerra. Solo queríamos que nos dejaran solos para explorar el...» «Lo sé», respondió Sara. «Por eso ganaron. Lucharon por algo más grande que la conquista. Lucharon por el derecho a existir». La ceremonia formal de rendición tuvo lugar en la capital, transmitida a todos los mundos de la galaxia. Representantes de las 48 especies aliadas se unieron mientras se arriaba la bandera sapiriana por última vez. La doctora Brock se dirigió a la multitud reunida. Sus palabras fueron transmitidas por toda la galaxia por estaciones de retransmisión en 1000 mundos. Hoy se conmemora el fin de un imperio construido sobre el miedo y el comienzo de una galaxia construida sobre la cooperación. Hemos demostrado que ninguna especie, por poderosa que sea, puede oponerse a la voluntad unida de los pueblos libres. Pero el momento más importante llegó cuando un representante de la antigua especie guardiana emergió de entre la multitud. El ser era más antiguo que la historia registrada y sus palabras tenían el peso de eones. Advertimos que los humanos convertirían su imperio en cenizas. El guardián les dijo a los líderes serianos derrotados, pero no previmos la gran verdad. De esas cenizas construirían algo mejor. El general Turner supervisó la transición mientras los mundos apirianos eran liberados y sus poblaciones tenían la opción de gobernarse a sí mismas. Muchos eligieron unirse a la nueva alianza galáctica propuesta por la humanidad. Otros decidieron permanecer independientes, pero amistosos. A todos se les dio la libertad de elegir. El capitán Foster, ahora ascendido a almirante, tomó el mando de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica. Su misión no era la conquista, sino la protección, asegurando que ningún imperio pudiera volver a amenazar la libertad de los mundos más pequeños. Aprendimos algo importante durante esta guerra, dijo Foster a su tripulación mixta. El arma más poderosa del universo no es un arma ni una bomba, sino la voluntad de defender lo correcto, sin importar las probabilidades. Ryan Bell regresó a la Tierra para liderar el desarrollo pacífico de las tecnologías avanzadas que la humanidad había capturado durante la guerra. La energía del plasma se utilizó para impulsar ciudades. Viajar a velocidades superiores a la luz abrió la galaxia a la exploración y el comercio. Los avances médicos descubiertos en la biología alienígena ayudaron a curar enfermedades que habían plagado la humanidad durante siglos. Pero quizás el cambio más importante se produjo en la humanidad misma. La especie que una vez estuvo confinada a un solo planeta ahora, servía como guardiana y maestra de toda una galaxia. Habían aprendido que su mayor fortaleza no era su capacidad de lucha, sino su capacidad de inspirar a otros a luchar por la libertad. El almirante Martínez, ahora al mando de toda la flota espacial humana, se encontraba en la posición de observación. Desde la cubierta de la primera ciudad orbital de la Tierra, a través de las ventanas, podía ver naves de docenas de mundos diferentes entrando y saliendo en un comercio pacífico y explorando. Amy García se unió a él, ahora sirviendo como embajadora de la Tierra ante la Alianza Galáctica. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó. Martínez asintió mientras observaba una nave mercante seriana atracar junto a un carguero humano.
Antiguos enemigos eran ahora socios comerciales y amigos. Si hubieran escuchado la advertencia del guardián, nada de esto habría sucedido, pero entonces la galaxia seguiría viviendo con miedo. García señaló que tal vez así era como se suponía que debía suceder. La doctora Brooks publicó su informe final sobre la guerra en un documento que se convirtió en lectura obligatoria en toda la galaxia. Su conclusión fue simple pero profunda. El imperio sapiriano cayó no porque los humanos tuvieran mejores armas o superioridad numérica, sino porque poseían algo inconquistable, la negativa absoluta a aceptar la derrota ante la amenaza de extinción. La humanidad evolucionó hacia algo que la galaxia nunca antes había visto. Se convirtieron en la especie que no se rendiría ni cedería.